¿Por qué la pedagogía es importante para un maestro? Así como la filosofía es la madre de todas las ciencias, la pedagogía es la madre de las ciencias y disciplina de la educación. Principalmente pedagogía es reflexionar sobre la educación y sobre la educación que sucede en las escuelas. Ahora, ¿cuál es este tipo de reflexión que propone la pedagogía? La pedagogía lo que propone es una reflexión de preguntas bastante simples, pero que requieren un gran esfuerzo y demandan un largo recorrido, digamos, por responderlas. En relación a esto también, sobre explorar estas preguntas, podemos relacionarlo con los 10 verbos de la mejora que propone Miguel Ángel Santos Guerra, ¿no? Explorar las preguntas, es hacernos constantemente las preguntas, ¿no? Preguntarnos, dudar, cuestionar sobre la educación, compartir las preguntas, investigar y tomar decisiones, entre otras, ¿no? Entonces, pedagogía es esto, es preguntarse constantemente y reflexionar sobre estas preguntas para poder generar nuevas formas y nuevos para poder recrear, digamos, un poco la educación que sucede dentro de las escuelas. Entonces, como dice este autor, si nos dedicamos comprometidamente a examinar las preguntas, podemos conocer un poco mejor lo que son el mapa teórico e ideológico de la educación contemporánea, y eso nos brinda mayor seguridad en el hacer y en el pensar la educación. Estudiar pedagogía sirve para tener opiniones fundadas acerca de los problemas de la educación, de lo que se dice, de lo que pasa, para entender mejor el sentido de las propuestas didácticas. Pero pedagogía no tiene una aplicación inmediata, práctica. Pedagogía tiene una mayor profundidad, es lo que todo maestro necesita para darle profundidad, sentido y vuelo creativo a su quehacer docente. Entonces, ser maestro no consiste solamente en dominar determinadas técnicas de enseñanza, sino que fundamentalmente es construir un propio posicionamiento ético, político y social. Y en este sentido, es donde recuerdo aspectos relacionados en la película de la educación prohibida. Muchos representantes de diferentes fuentes o tendencias o corrientes educativas mencionan esto, ¿no? De la izquierda o la derecha en la educación, y es un poco esto, ¿no? Cada uno tiene su posicionamiento ético, político y social en relación a la educación. La pedagogía desarrolla y profundiza las ideas sencillas, convirtiéndolas en asuntos más complejos, atravesados de historia, de ideología, de política, de problemas sociales, epistémicos y filosóficos. La pedagogía también nos ofrece un vocabulario. Muchas personas a lo largo de la historia que educaron y que enseñaron sobre sus experiencias, sobre sus pensares, sobre los sentimientos, decidieron escribir lo que experimentaron en la educación, que es lo que también proponía Miguel Ángel Santos Guerra. Entonces, esto fue lo que generó el vocabulario, que es amplio y que es cambiante en la pedagogía. Estudiar pedagogía es esto, es aprender ese vocabulario que es amplio y que es cambiante, porque la pedagogía justamente lo que hace es ir respondiendo a los cambios sociales e históricos, y por eso el vocabulario es cambiante. Es el ejercicio de repensar esos conceptos, porque las palabras tienen un poderoso efecto sobre el mundo y su uso abre o cierra caminos. El vocabulario de la pedagogía, al pulirse y reformularse continuamente, se va volviendo cada vez más complejo. Cada palabra tiene un sentido dentro de la teoría que la produjo, y el acercamiento a la pedagogía es un modo de explorar los propios problemas educativos, ya que, como dijo Foucault, el discurso talla y da forma al objeto que nombra. Y como también dijo Miguel Ángel Santos Guerra, en educación no existen las palabras inocentes.
A continuación, presentaremos las preguntas simples y centrales de la pedagogía, del pensar y de la reflexión que propone la pedagogía, las tres corrientes teóricas que también han dado sustento a la pedagogía, y por último un recorrido histórico con los momentos más importantes en lo que es la historia de la educación. Muchas gracias. Bueno, yo vengo a hablarles de las preguntas esenciales que se plantea la pedagogía, así también como las otras áreas se plantean preguntas como la psicología o la didáctica. En la pedagogía encontramos preguntas relacionadas a la relación entre los adultos y los niños, la justicia escolar, los rituales escolares, como por ejemplo en lo que es la escuela, qué es la escuela, por qué las escuelas son como son, cómo llegó la escuela a ser lo que es, a conformarse como se conforma hoy en la actualidad. También tenemos como en el sentido de educar, para qué existen las escuelas, por qué tienen o deben de ser obligatorias, qué experiencia nos dejan las escuelas. Dentro también de la justicia educativa, si la escuela es justa para todos, si es justa para maestros y alumnos de la misma manera, la relación entre los adultos y los niños, qué significa ser niño, qué significa ser adulto, cuáles son los factores que nos hacen decir que ya somos adultos o que seguimos siendo niños. Y en cuanto a los rituales escolares y el sentido de la escuela, cómo se relacionan sobre la educación estas ideas sobre otros aspectos de la sociedad. Todas estas preguntas son tareas importantes que hacen a la pedagogía. Partiendo de esto, también nos encontramos con tres racionalidades o modos de pensar de la pedagogía, que aquí la vamos a nombrar de la siguiente manera: como un orden fundante, una crítica sociohistórica y una crítica cultural subjetiva. El orden fundante tiene que ver con la creación de un sistema que sirva para entender la educación, para darle un orden y predecirla. Fundar un orden significa establecer reglas que hagan que las cosas funcionen de una determinada manera. La idea de un orden fundante es y consiste en tener un sistema que funcione bien para todos, para toda la sociedad. Es establecer reglas que nos ayuden a que la educación sea efectiva. Luego nos encontramos con otra de las racionalidades, que es la crítica sociopolítica. Esta tiene que ver con la idea que no se queda únicamente en este sistema de orden, sino que también se plantea aquellos problemas que salen fuera, como por ejemplo de lo que pasa fuera de las aulas, en la sociedad, lo que tiene que ver con la política, la historia, las necesidades de los seres humanos, de como sociedad. La crítica, este tipo de crítica tiene que ver justamente con mirar crudamente la realidad y ver cuáles son los problemas que están afectando a la educación. Y por último tenemos la crítica cultural subjetiva, que tiene que ver con dejar de lado lo singular, porque se habla bien de una educación, pero que está basada en lo que es el hombre blanco europeo, que se funda aquí en la parte occidental. Tiene que ver con determinadas culturas donde no se contempla la multiculturalidad en la sociedad, donde se dejan de lado muchos otros factores. Entonces es una crítica a esta política de únicamente ver un sector de la sociedad, un sector de la cultura, y dejar de lado esta multiculturalidad en la que vivimos y estamos sometidos todos. Esta crítica cultural subjetiva lo que busca no es que se resalten de manera negativa estas diferencias multiculturales, sino que se integren dentro de la sociedad y se puedan aprender de los valores y las éticas de estas diferencias. Si bien muchos sabemos que dentro de esta sociedad nos encontramos con
diversas culturas, pero muchas veces al tratar de integrarlas lo que hacemos es resaltar esa diferencia más que hacer que sean parte de nosotros, parte de uno mismo, de una misma cultura, sino que hacemos como separar entre aquellos que son iguales y los que son distintos. Lo que esta crítica hace relevancia es a eso, a que no se tiene que tomar una singularidad, sino una pluralidad de esta multiculturalidad. No solamente ver al hombre blanco, sino también a aquellos que vienen de diferentes culturas y no dejarlas de lado como algo diferente, como algo sumamente distinto a la cultura en la que vivimos, sino también introducirla dentro de la educación y que seamos todo uno mismos.